Creed en sus profetas. Martes 13 de septiembre 2022. Primera de Samuel 7. Los hombres de Kiriat Jearim vinieron, subieron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab, en la colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que guardara el arca del Señor. Israel se consagra al Señor en Mizpa. Aconteció que desde el día en que el arca llegó a Kiriat Jearim, pasó mucho tiempo, unos 20 años, y toda la casa de Israel gemía por el Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si de todo su corazón se vuelven al Señor, quiten de en medio de ustedes los dioses extraños y las astartés, y preparen su corazón para el Señor. Siérvanle solo a Él, y Él los librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y las astartés, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes al Señor. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la vertieron delante del Señor. Aquel día ayunaron allí y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgaba a los hijos de Israel en Mizpa. Victoria de Israel en Ebenezer. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los gobernantes de ellos subieron contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos, y los hijos de Israel dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció entero al Señor, como holocausto. Samuel clamó al Señor por Israel, y el Señor lo escuchó. Y aconteció que mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron para combatir contra los hijos de Israel. Pero el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Él los confundió, y ellos fueron derrotados ante Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Luego Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Así los filisteos fueron sometidos y no volvieron más a invadir el territorio de Israel. Labor itinerante de Samuel. La mano del Señor estuvo contra los filisteos todo el tiempo de Samuel, y fueron restituidas a Israel las ciudades que los filisteos le habían tomado desde Ecrón hasta Gat. Israel rescató sus territorios de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Él iba año tras año y hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después regresaba a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí también juzgaba a Israel. Allí mismo edificó un altar al Señor. Fe y obras. Capítulo 10. Informe de Elena G. de White sobre la reacción al sermón de Ottawa. Consideremos nuestra condición delante de Dios. Hagamos caso del consejo del testigo fiel. Ninguno de nosotros esté lleno de prejuicios como estuvieron los judíos, de modo que la luz no entre en nuestro corazón. Que no sea necesario que Cristo diga de nosotros como dijo de ellos: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. En cada reunión, a partir del Congreso de la Asociación General, algunas almas han aceptado ávidamente el precioso mensaje de la justificación en Cristo. Agradecemos a Dios porque hay almas que comprenden que necesitan algo que no poseen: el oro de la fe y el amor, el manto blanco de la justicia de Cristo, el colirio del discernimiento espiritual. Si poseen estos preciosos dones, el templo del alma humana no será como un altar profanado. Hermanos y hermanas, los exhorto en el nombre de Jesucristo de Nazaret a que trabajen donde trabaja Dios. Ahora es el día de la bondadosa oportunidad y del grato privilegio. Capítulo 11. Obediencia y santificación. Artículo publicado en The Signs of the Times, 19 de mayo de 1890. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. En toda la plenitud de su divinidad, en toda la gloria de su inmaculada humanidad, Cristo se dio a sí mismo por nosotros como un sacrificio completo y gratuito, y todo el que acude a Él debería aceptarlo como si fuera el único por quien el precio ha sido pagado. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, porque los obedientes resucitarán para inmortalidad y los transgresores resucitarán para sufrir la muerte,
la penalidad de la ley que han quebrantado. La obediencia a la ley de Dios es santificación. Hay muchos que tienen ideas erróneas respecto a esta obra en el alma, pero Jesús oró que sus discípulos fueran santificados por medio de la verdad. Y añadió, tu palabra es verdad, Juan 17:17. La santificación no es una obra instantánea, sino progresiva, así como la obediencia es continua. En tanto Satanás nos apremie con sus tentaciones, tendremos que librar una y otra vez la batalla por el dominio propio. Pero mediante la obediencia, la verdad santificará el alma. Los que son leales a la verdad han de superar, por medio de los méritos de Cristo, toda debilidad de carácter que los ha llevado a ser modelados por cada una de las diversas circunstancias de la vida. El engaño y la trampa de Satanás. Muchos han tomado la posición de que no pueden pecar porque están santificados, pero esta es una trampa engañosa del maligno. Hay un constante peligro de caer en pecado, porque Cristo nos ha amonestado a velar y orar para que no caigamos en tentación. Si somos conscientes de la debilidad del yo, no nos confiaremos en nosotros mismos ni seremos indiferentes al peligro, sino que sentiremos la necesidad de acudir a la fuente de nuestra fortaleza, Jesús nuestra justicia. Hemos de allegarnos con arrepentimiento y contrición, con una desesperada sensación de nuestra propia debilidad finita, y aprender que debemos acudir diariamente a los méritos de la sangre de Cristo, a fin de que lleguemos a ser vasos apropiados para el uso del Maestro. Mientras así dependemos de Dios, no seremos hallados en guerra contra la verdad, sino que siempre estaremos habilitados para ponernos de parte de la justicia. Debemos aferrarnos a la enseñanza de la Biblia y no seguir las costumbres y tradiciones del mundo, los dichos y hechos de los hombres.